Infórmese ahora con Noticias Colombia, con un país en sintonía. Las mascarillas, así que eso yo quiero ser muy enfático porque no se trata jamás de que el uso de mascarilla va a sustituir el lavado de manos frecuente, especialmente antes de tocarnos la cara, o el distanciamiento físico de 1.8 metros entre personas o burbujas sociales. Haciendo ese énfasis porque yo quiero que quede bien claro que esto es complementario, es una medida que apoya las demás y nunca reemplazarlas. Vamos a hablar de cómo se usa la mascarilla correctamente. La regla de oro para el uso de mascarilla es que si usted agarra una mascarilla y no se lavó las manos, usted perfectamente pudo haber tocado un objeto con el virus y al tocar la mascarilla pasó el virus a la mascarilla. Y entonces usted al ponérsela más bien lo que hizo fue infectarse con el virus. Entonces la regla de oro siempre es antes de ponernos o de colocarnos la mascarilla y después de tocarla se deben lavar las manos. Y después de tocarla lo digo porque recordemos que el hecho de que la mascarilla va a estar en contacto frecuente con la boca y la nariz va a hacer también que pues obviamente haya algún riesgo de que esa persona, recordemos que la mascarilla la vamos a usar especialmente tiene algún nivel de protección para uno mismo, pero principalmente es para proteger a las personas que están alrededor. Y si yo no me lavo las manos después de colocar la mascarilla, recolocarla o de manipularla, perfectamente también lo que estoy haciendo es que con esas gotitas de saliva que ya están impregnadas en la mascarilla, toco otros objetos o a otras personas y al no lavarme las manos más bien también puedo estar incluso infectando a otras personas. Recordemos que las mascarillas tienen un lado justamente que es el lado que tiene que ir hacia adentro y un lado que tiene que ir hacia afuera. Tenemos que verificar ese infográfico que estaban viendo ustedes en pantalla, está en la página web del Ministerio de Salud y ahí ustedes pueden orientarse bastante cómo es que se debe utilizar. Debe verificarse que la mascarilla no venga con rasguños o con agujeros. En el momento que tenga algún rasguño o algún agujero, pues ya pierde mucho su utilidad justamente porque la idea es que no se escapen gotitas de saliva al momento de usarla. Tenemos que usarla siempre cubriendo la nariz, así como se ve en la tercera figura superior hacia la derecha, que tiene que cubrir la nariz y la boca. Uno de los errores más frecuentes es que la gente usa la mascarilla y solamente la usa cubriéndose la boca. Y ese cubrirse solamente la boca, recordemos que el virus también puede salir a través de la nariz, ¿verdad? De las secreciones nasales y que pues obviamente es una protección incompleta para al momento de usarlas, solamente usarla en la boca. Tiene que cubrir la nariz y tiene que cubrir la boca. Muchas de estas mascarillas tienen, o la mayoría, casi que todas, tienen como un tipo de alambre que permite justamente acomodarla mejor en la parte nasal. Está aquí en esta parte, entonces cuando ustedes la colocan, tienen que tratar de hacerle el mejor ajuste hacia lo que es el puente nasal, de tal forma también de que haya mayor protección de tanto de egreso como eventualmente de ingreso de gotitas de saliva. Cuando usted ya se colocó la mascarilla, es importante evitar estarla manipulando. Por lo mismo que ya dijimos, cada manipulación, pues en realidad es un riesgo de contaminarla. Y muy importante que cuando la mascarilla ya se humedece suficiente, ya se siente que está húmeda, tiene que ser reemplazada. La mascarilla, especialmente estas que son desechables, no deben ser usadas durante todo el día la misma mascarilla, y menos varios días. Estas mascarillas no son lavables, no son reutilizables. Así que en el momento que la mascarilla ya se humedece suficiente porque estamos respirando, porque eventualmente estamos hablando, ya se pierde la capacidad que tiene también de protección, se pierde bastante. Entonces en el momento que ya la mascarilla se siente húmeda, es importante que hay que cambiarla. Igual, si usted ocupa, por algún asunto se le desajustó la mascarilla y ocupa ajustarla, cuando ya se la ajusta,
tiene que lavarse las manos después de manipularla, por lo mismo que estamos hablando, porque hay un riesgo de contagio con las gotitas de saliva que están quedando impregnadas en la mascarilla. Y al momento de retirársela hay que quitársela por detrás, no por el lado de adelante, sin tocar el frente, y desecharla inmediatamente en un contenedor, ojalá con tapa cerrada, no dejarla a que cualquier persona pueda tocarla, pueda manipularla, porque igual, recordemos que la mascarilla en el momento que uno ya se la quita, es eventualmente un material que puede contagiar a alguien más. Entonces es importante en el basurero, con tapa, y no dejarla por ahí en algún lado. Recordemos también que, o más bien vamos a decir, porque eso no lo hemos dicho antes, que no se recomienda el uso de mascarillas en niños menores de 2 años, porque ellos pues obviamente no saben cómo usarla bien, cómo ajustarla mejor, se la van a quitar, se la van a estar poniendo, más bien no es recomendable. Para personas que tengan problemas respiratorios, una persona que tenga un problema de asma, un problema de respiración, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva, en donde ya más bien el hecho de tener una barrera física le dificulta aún más la respiración. Entonces en esos casos no se recomienda. Igualmente, personas que no perdieron el grado de conciencia, están inconscientes, o que tengan algún grado de discapacidad o de capacidad más bien disminuida, que haga que más bien ocupen algún tipo de asistencia para poder quitársela. Y recordemos que en algún momento de posible dificultad respiratoria por la misma uso de la mascarilla hay que removerla rápidamente. Hay personas que ocupan asistencia para hacer eso y esas personas no deberían estar usando la mascarilla. Ahora vamos a hablar de la calidad de estas mascarillas. ¿Cómo verificar que una mascarilla quirúrgica reúna ciertos requisitos mínimos de calidad? La mascarilla tiene que tener varias capas. Hay mascarillas que, por ejemplo esta, uno ve fácilmente que tiene una capa visible, que es esta azul, y otra capa blanca, pero sin embargo muchas de esas tienen todavía una capa en medio de. Si se nota fácilmente que lo que tiene es una única capa, el nivel de protección es muy bajo y en realidad no está brindando mayor beneficio. Incluso si se abre, uno puede observar, como indicaba, incluso a trasluz, ver las posibles capas o incluso tratar de tocarla para ver el grosor y se ve ahí un poquito el asunto de las capas. Incluso una buena mascarilla no debe dejar pasar el aire o incluso la luz con facilidad. Usted puede ver aquí un poquito, yo le estoy viendo contraluz y puedo ver un poco de nivel de luz, pero no a nivel de que ya yo pueda ver fácilmente, por ejemplo, el sol, ¿verdad? Si la estoy viendo, sino que yo siempre tapo un poquito. Y la otra cosa muy importante es que si yo la tengo puesta y trato de soplar a través de ella, yo no siento el aire que está pasando. Eso significa que tiene un buen nivel de filtro. También es importante, si usted quiere verificar que verdaderamente funcione, que no deja pasar el agua a través de ella. Usted puede vertir un poquito de agua y justamente el agua escurre, porque si el agua completamente se queda impregnada y traspasó, pues es una mascarilla que, imagínense lo que, si una gotita no es que le va a echar un montón de agua, pero una gotita que usted se la pone, simula eventualmente una gotita de tos o de saliva o de estornudo, y si la gotita fácilmente traspasó al otro lado, significa que la mascarilla no tiene una utilidad. Recordemos que el uso de mascarillas quirúrgicas como esta, eventualmente, y los respiradores tipo N95, o las que usan en Europa, que son los FFP2 o 1, son recomendados para principalmente personal que trabaja en los servicios de salud. Y en ese caso, los N95, o esos que tienen ya un filtro, una protección superior, que sobre todo es una protección de ingreso, no tanto de egreso, cuando me refiero a ingreso es de la persona evitar más bien infectarse, son recomendadas para procedimientos. Esas N95 o esas que tienen un grado parecido a la N95 son para procedimientos que tienen un riesgo incrementado de exposición a los fluidos o secreciones del paciente infectado. Que en ese sentido, por ejemplo, lo que es una toma de muestra de un paciente sospechoso por COVID-19 o por eventualmente otro virus que sea altamente transmisible con un perfil como el de COVID, o que vayan a hacer una extubación ya en unidades de cuidados intensivos o procedimientos similares, tienen que usar la N95. Igualmente, las personas que están enfermas con COVID sí se recomienda este tipo de mascarillas, al igual que las que están cuidando un enfermo.
Las personas que cuidan enfermos también se recomienda que usen ese tipo de mascarillas. Una alternativa para no hacer que se depleten las mascarillas para la gente del sector salud también es usar una mascarilla confeccionada en la propia casa o con ayuda de alguna persona que tenga habilidades en la parte de manejo de costura. Pero entonces ahí también ustedes van a encontrar en la página web del Ministerio de Salud el esquema o el patrón para poder hacer eventualmente una mascarilla. Sería una mascarilla parecida a esta, en donde aquí esta mascarilla tiene dos capas. Tiene lo que es el elástico, que puede ser un elástico parecido a esta, que vaya hacia las orejas, se sostiene en las orejas, o un elástico como este que más bien va hacia la nuca y a la parte de abajo, y el elástico de arriba iría más bien hacia esta zona occipital, la parte de atrás de la cabeza hacia arriba, y que tiene dos capas, como mencionaba, una capa interna que es la capa de algodón, es una tela parecida a esta, ¿verdad? Puede ser tocoma o algún tipo de algodón, que esa lo que hace es justamente atrapar las gotitas de saliva que salen de la boca y la nariz de las personas, o las gotitas de secreción, y una tela antifluidos que justamente evita que las gotitas se escapen hacia el exterior. Entonces, esas dos capas, por ejemplo como esta, que ya les dije que el patrón está disponible en la página web del Ministerio de Salud, usaría entonces esas dos tipos de tela unidas, de este lado el antifluido, la parte externa, la parte interna, el algodón, y con el elástico, obviamente se ocuparía aguja, hilo y las tijeras, y eventualmente si hay una máquina de coser, pues se puede usar para facilitar la confección. Ahí está toda la instrucción, en donde justamente en la página web del Ministerio de Salud viene claro que se cortan dos rectángulos de tela, ¿verdad? Vienen las medidas. Es importante que las medidas, pues obviamente también, ahí viene recomendado que sean de 25 centímetros por 15 centímetros, pero también la persona podría tener un poco más ancha la fascia, ¿verdad? La parte aquí de la boca, entonces podría ser un poquito más o eventualmente un poco menos. Lo que sí es claro es que tienen que buscar el mejor ajuste del elástico, de tal forma que no le quede ni demasiado presionado ni demasiado flojo para que pueda justamente sostenerse la mascarilla. Si queda demasiado presionado con un elástico muy corto, le va a provocar mucho desconfort y usted no va a querer usarlo. Entonces es importante también tratar de medir esos largos del elástico para que tenga el mejor ajuste posible. Recordemos que estas mascarillas hechas en casa son parcialmente efectivas, ofrecen una barrera física para las partículas virales, pero no son tan efectivas como las quirúrgicas o como los respiradores N95, tipo N95, porque no tienen un filtro respiratorio. O sea, el filtro que usa aquí más que todo es la capa de tela antifluidos, pues que sí ayuda, pero obviamente estas pues confieren un grado un poco mayor, pero sí son efectivas. Entonces, si la gente no puede conseguirlas, sí confieren protección, especialmente como los indicaba, para que los demás no se vayan a infectar. Son muy útiles para personas que tienen que hacer una salida rápida o que tienen que usar un uso, como por ejemplo en un autobús, eventualmente, es una buena solución. Insisto en que por ningún motivo las mascarillas van a reemplazar el distanciamiento físico, el distanciamiento en burbujas sociales, porque no es que yo tengo la mascarilla puesta y ya me puedo acercar a personas que no viven en mi burbuja social y que entonces estoy transgrediendo el 1.8 metros y eso más bien también me expone. Entonces es importante siempre el respeto que tenemos que tener al distanciamiento de los 1.8 metros entre burbuja social no puede perderse de perspectiva, no puede perderse de vista. Esa es regla de oro la número 2. Recordemos que la 1 es nadie enfermo tiene que salir a lugares públicos. También hay una alternativa al uso de mascarillas, que son estas caretas, ¿verdad? O face, que también se llaman, que eventualmente más bien, bueno, se protegen incluso un poco más, en el sentido que también protegen los ojos, aunque recordemos que el mayor beneficio del uso de mascarillas es para proteger a los demás, pero esta eventualmente también confiere un grado de protección para los ojos, además de la boca y la nariz. No tienen obviamente el cierre un poco más ajustado en la parte de nariz y boca, pero también pueden conferir un grado importante de protección, y que también pues obviamente estas tienen que ser lavadas adecuadamente, ¿verdad? Después de cada uso,
y también no es para dejarlas por ahí, ¿verdad? Sino que ya una vez que se termina su uso, tienen que ser guardadas, ¿verdad? Para poder ser lavadas adecuadamente y no dejarlas para que cualquier otra persona las vaya a manipular. Ese sería el mensaje de hoy con respecto a las mascarillas. Repasando entonces, tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla, verificar que no tenga rasgaduras o agujeros, en el caso de las no hechas en casa, colocarla de forma que cubra la nariz y la boca, asegurarse que no haya espacios entre la cara y la mascarilla, no tocarla para evitar contaminación y si se toca tiene que lavarse las manos con agua y jabón, no quitársela mientras está en público. Ese es el chiste que tiene, o sea, obviamente si usted la está usando y está en una reunión, pues si se la quitó ya perdió todo el sentido. La mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado y recordemos que si está húmeda debe cambiarse. Así que esas son las recomendaciones sobre el uso de mascarilla. Como ya informamos, queríamos pues hacer extensivo esta recomendación. Es un poquito más específico sobre cómo se usa, en qué momento se usa y cuáles son las posibilidades.